Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve, y procede tú de la misma manera. Hola, buenos días. El evangelio de hoy es un evangelio por excelencia, porque nos resume básicamente cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Este evangelio nos permite partir de ahí para muchas cosas en nuestra vida personal con Dios, porque de aquí es donde uno la tiene clara, de qué es lo que tiene que hacer para ganarse el cielo. Entonces, este evangelio trata obviamente de la parábola del buen samaritano, en donde a Jesús se le pregunta pues qué es lo más importante, ¿no? Y de ahí también sale de quién es mi prójimo. Uno pues se puede poner a analizar obviamente la obra de caridad que hizo el samaritano y bueno, entender cómo es que uno tiene que ser un buen samaritano ante la gente, ¿no? Pero esta historia nos muestra muchas cosas más. Una es, Dios es un padre, y como todo papá, lo que busca es que sus hijos lo respeten. De ahí viene el amor a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, que lo obedezcan. Cualquier persona que es papá o mamá pues sabe que eso es lo que uno siempre busca en sus hijos. Entonces la ley es básicamente que lo respetemos a Dios y que le obedezcamos. Y obviamente, como todos somos hijos de Él, busca que nos respetemos entre nosotros mismos. Entonces eso no es fácil. Y esta parábola del buen samaritano nos muestra muchos personajes, no solamente al samaritano. Los primeros que entran en esta historia pues son los ladrones que asaltan al pobre hombre que asaltaron. Pues lo robaron, casi lo dejan muerto y lo dejan tirado ahí en la carretera. Entonces estos 2 lineamientos que nos pide Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, es el resumen de los 10 mandamientos de la ley de Dios que Dios se los dio a Moisés, ¿no? Y aquí en esta parábola se ve todo tal cual. Entonces, lo primero, los ladrones no están respetando la propiedad del otro, que lo robaron. Ahí es donde está el no robarás. Está también la codicia desmedida sobre las pertenencias del otro. O sea, muchas veces desear desmedidamente los bienes ajenos de los otros termina en que
robo, en un asalto. Está también el no matarás, que a este hombre casi lo dejan muerto por esa codicia de esos bienes. Está obviamente el deshonrar a Dios, porque cuando uno se olvida de Dios, uno simplemente también deja de ver al prójimo. Si uno no es capaz de ver a quien lo creó, entonces uno nunca se va a sentir en la casa de Dios. Simplemente uno es como un fugitivo, sin Dios, sin ley y sin dónde acampar, solamente ver dónde va a saltar. Y bueno, la actitud del samaritano sin duda alguna es el dar amor por simplemente de hacer lo que corresponde, ver en el otro al prójimo. Y en este caso particular había otros personajes. Uno era un leví que pasó derecho. Los levíes eran los levitas, que eran de la tribu de Leví. Y estas personas eran las encargadas de estar en el templo, de adornarlo, de hacer los sacrificios de la comunidad judía. No eran personas ricas porque eran básicamente personas que vivían de la caridad y se encargaban de estar en el templo. Entonces imagínense la incoherencia de ser las personas que están enfrente de Dios, de un templo, pero no ven al otro como su hermano, sino que siguieron derecho. Lo mismo pasó con un sacerdote judío que pasó y no lo tuvo en cuenta. Lo mismo que le pasó al rico Epulón en cuestión de Lázaro. Nunca pierde esa capacidad de la misericordia de poder ver al otro como un hermano, como un prójimo al que hay que ayudar. Seguramente tenía muchas ocupaciones y no quiso seguir porque estaba muy ocupado, pero sin duda alguna era porque al otro nunca lo vio como un prójimo. Estaba metido en su pensamiento de cumplir una ley, una norma, y creer que con eso agradaría a Dios, pero la ley es clara. Uno no puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y ahí es donde está, digamos, uno muchas veces se puede nublar dentro de la ley y la norma y olvidarse de lo más importante. Dios quiere que veamos al otro como un hermano, como un hijo de Él también. Y por tanto tenemos que actuar como debe ser. Al final, como todo padre, un padre no quiere cosas materiales que le den a sus hijos. No quiere que le den lo que no pueden dar, porque un padre realmente es el que da, es el que no se preocupa porque le retribuyan por todo lo que se les da, sino al contrario. Quiere es que sus hijos correspondan al amor, porque son familia. Dios nos hace familia de Él. Y eso es difícil, porque ver al otro como prójimo no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando la misericordia involucra cosas que son difíciles, ¿no? Este no es de mi agrado, este no es de mi etnia, este no es de mi raza, este no es de mi religión, este no es de mis principios, este es así, entonces yo para qué le voy a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy nos invita a Jesús a ver al prójimo y a entender que esa es la voluntad del Padre, porque todos somos hermanos. Y el resumen de amar a Dios es básicamente ver a Dios en el prójimo. Cuando uno ayude a alguien, que no sea una simple quiero hacer esto para sentirme bien, porque muchas veces la caridad termina en eso, bueno, sí, yo tengo muchas cosas, voy a ayudar a alguien, pero yo ayudo en cierta forma es para sentirme bien conmigo mismo, y eso muchas veces es hasta cruel, porque hay caridad también que hace daño, ¿no? Entonces siempre que hagamos caridad es ver al otro, ver su necesidad, ver realmente el prójimo, y también ver a Dios ahí, porque esa es la mejor forma de amar a Dios, a través del prójimo. Bueno, un abrazo a todos.